Aquí les comento, pueden utilizar sus cámaras para grabar, para tomar video, para transmitir en vivo. Hay máquinas del siglo XVIII, los aparatos no hay que moverlos por favor por su conservación. Queremos comenzar contándoles que esta hacienda que están conociendo es una antigua hacienda de minas que data del año 1692. Tras la muerte del primer dueño, usan el sitio clandestinamente como una cárcel de la Inquisición. El lugar queda totalmente abandonado en el año 1800. Bueno amigos, tras haber sido una hacienda y cárcel clandestina, el lugar se abandona en el año 1800. En 1954, que un hombre de negocios llamado Manuel Valenzuela adquiere sus terrenos. Son lápidas de un panteón de la Reforma. Separación Estado e Iglesia en 1857. Prohibió las misas, también los panteones públicos. La gente comenzó a crear estos panteones ilegales para sepultar con una ceremonia. Lápidas jóvenes son auténticas, pero los restos humanos ya no están. Debido a la ley actual de salubridad, exhuman todos los restos y los retiran para llevarlos a la fosa común del panteón municipal. Encontraron muchas piezas que no fueron para castigar. Un ejemplo son las espuelas de esta vitrina. Más de 100 son falsos por la ley de salubridad. La Inquisición fueron tribunales creados por la Iglesia Católica, dedicados a perseguir y castigar únicamente delitos religiosos, que eran herejías, blasfemias, práctica de brujería y ateísmo. Los acusados primero los dejaban en celdas por un mes, con poca agua y comida. Las confesiones de la Inquisición se hacían a la fuerza. En esta silla, por ejemplo, los sujetaban el pecho, brazos y las piernas, y estar ahí era muy doloroso. Además se les golpeaba y se les quemaba con hierros al rojo vivo, únicamente para forzar la confesión, pero no para matar. En esta salita también hay dos fotografías que nos gustaría que conocieran. Estas se tomaron en el panteón del municipio. El año era 1932 y quien fue la reina de las fiestas de Guanajuato de aquel entonces, con las princesas de estos festivales, posaron abrazando a algunas de las momias. Ahí está. Aquí lo primero que vamos a conocer es el nivel que conecta hacia el subterráneo. Allá abajo es donde encontraron las máquinas y los restos. También en esta sala vamos a ver cómo era un juicio durante la Inquisición. La autoridad en estos procedimientos era un juez inquisidor, como el que yo represento, y usaba las máquinas de aquí de la izquierda para forzar confesiones, pero no para matar. La silla de picos es como la del exterior. De esta forma se sujetaba al acusado para torturarlo, para interrogarlo. Un potro en escalera. Es una máquina donde ataban de tobillos, muñecas y giraban la palanca que un lado. Las cuerdas de arriba estiraban el cuerpo causando desgarres internos y provocando muchísimo dolor, mientras algunos esperaban su juicio observando desde celdas en las paredes a manera de tortura psicológica. Los culpables los mataban, pensaban que matándolos se les limpiaban los pecados del alma, o eso es lo que creían en ese tiempo. Vamos a empezar mostrándoles dos formas de matar hacia su derecha. Vamos a conocer primero un garrote vil. Este aparato es muy parecido a una silla, pero tiene una diferencia en la parte superior. Un pico de acero a la altura de la nuca del prisionero y una palanca en la parte de atrás, que para matar a alguien lo cerraban y se giraba la palanca. El pico destrozaba las vértebras cervicales, desnucando y matando en unos 15 a 20 segundos en promedio. Lo que vemos al fondo es una doncella de hierro, una máquina alemana fabricada con partes de metal, donde empujaban a los prisioneros de pie y cerraban las puertas del frente. Los picos se encajaban en el pecho, sin tocar el corazón. La persona llegaba a tardarse 2 días completos, desangrándose hasta morir. Además, para evitar el mal olor por la descomposición de cadáveres, los cuerpos se partían con este tipo de hachas. Se colocaban calderas con ácido nítrico y algo de agua, hervían el contenido en el fuego disolviendo carne y tejidos suaves. No se disolvían, solo se colocaban en canastas para bajarlos y ocultarlos en el subterráneo. La pared. El cráneo de madera está representando un emparedamiento, es decir, una persona sepultada vive entre muros para dejarla morir por hambre y por sed. Pintura que corresponde al dueño original de la hacienda, que es de rayas, un hacendado de minas y hombre de negocios. Cuando muere el marqués, temporalmente la Iglesia Católica administra la propiedad. El juez de la Inquisición, Fernando Antonio de Miera, también decomisaba los bienes a los castigados, es decir, cada persona que mataban le podían quitar su dinero, ropas, joyas, propiedades y cualquier cosa que fuera de valor, castigando y matando para enriquecerse. Es una vitrina con piezas del siglo XVIII, varias que se encontraban aquí mismo en esta zona donde estamos. Centro, pero esas vienen desde Madrid, España, como un interesante complemento de la colección. En la pared de la izquierda hay 4 lápidas y un texto en español antiguo, pero no hay restos humanos, solamente es una representación. Es un homenaje a 4 frailes jesuitas del siglo XVIII. Ellos fueron parte de la iglesia aquí en la ciudad, pero constantemente se oponían a la crueldad de los castigos de la Inquisición. El cuerpo es falso. La vestimenta sí es genuina y es ropa del siglo XVIII. Una armadura del siglo XVII que además de estar completa está muy bien conservada y son muy pesadas porque el material es hierro. Superan los 42,5 kilos de peso. Aquí un ataúd de ejecución que se llama estacado por los picos de metal que le sobresalen del fondo. La persona que iban a castigar la dejaban caer y cerraban la tapa. Dejaban los picos y se iban desangrando hasta la muerte. Es una rueca de ahogamiento donde se sujetaba al acusado y daban vuelta, sumergían la cabeza en agua sucia, en ocasiones con un poco de aguas negras. Se interrogaba por 15 a 20 minutos dando vueltas y golpes.
Se les regresaba a la celda siempre con vida si no confesaban, pero también regresaban con un problema. El contacto de la boca con esa agua tenían infecciones estomacales bastante fuertes. Vamos a empezar en la primera vitrina abajo con los famosos cinturones de castidad. Una especie de ropa interior de metal que se le colocaba solamente a las mujeres. Barrera, no como castigo. Esto era para cuidar castidad de chicas y sobre todo protegerlas de ataques. El simple hecho de caminar con ellos rozaba y cortaba la piel con mucha facilidad. Tenemos un cinturón de picos que se ajustaba a la cintura para limitar movimientos y que no se escaparan fácilmente de las cárceles. Tenazas con las que arrancaban orejas, nariz, labios, uñas y dientes en los interrogatorios. Tenemos un tornillo de ejecución aplastacabezas. Girando la palanca, el casquete comprimía el cráneo hasta destrozarlo. Estas máscaras eran usadas antes de los juicios, para prisioneros encarcelados y solo para avergonzar, no para lastimar. Babero de hierro. Parte de abajo se metía en la boca y el cinto de acero se ajustaba a la nuca. Con esto ya no gritaban, solamente gruñían y babeaban por el castigo. Abajo, una cuchilla que cortaba dedos y manos, pero que no tiene mucho peso. No alcanzaba, por ejemplo, a cortar una cabeza. Usaban machetes, hachas y algunos tipos de espadas. Las cabezas se llevaban a exponer en jaulas de escarnio a la vista del pueblo. Una guillotina francesa. Es genuina, pero es una máquina que no se encontró aquí y que nunca se usaron en este país. Las usaron solamente en Europa. Su auge fue en Francia. Ahí las perfeccionaron. Son las máquinas de ejecución más eficientes que han existido hasta el día de hoy. Más rápidas y las que menos dolor físico provocaban. El mecanismo principal es una cuchilla inclinada, ya que la forma diagonal hace más fácil el corte y tiene un peso adicional de madera para caer con fuerza y rapidez. El corte era muy rápido y limpio, tanto que al caer la cabeza al piso tenía sangre oxigenada. Para parpadear y mover un poco los labios por 4 a 5 segundos. Aquí arriba tenemos una jaula de escarnio. Les dejaban morir por hambre y por sed. Duraban unos 4 días para morir por la falta de líquidos. Prohibido ayudarles. Castigo a toda persona que les ofreciera agua, comida o intentara liberarlos era directamente morir colgado en la boca de las bóvedas. Vamos a avanzar de Esta es una representación de una bruja ejecutada por los inquisidores. Las mujeres acusadas por hechicería, una vez que las mataban, las colocaban en ataúdes, enlazando un rosario en sus manos y cortando su lengua. Pensaban que de esa manera evitaban conjuros aun cuando ellas ya habían muerto. Muchas fueron solo curanderas inocentes. Un anillo holográfico, se acercan sus linternas, se va a ver muchísimo mejor. Ay, se ve. Pues, ¿qué son esas cosas? Ratitas. Ah, su mecha, aquí una mujer. Así vamos terminando, amigos, de aquí el Museo de la Inquisición. La verdad, muy interesante y a la vez muy miedoso. Más del 80% en su estado original todavía, pero los cambios mayores para que funcione mejor como un museo. Un cambio fue adentro y es la zona de escaleras que usamos para pasar al subterráneo. El segundo cambio es ahí, por donde salimos. Y se nota mucho el arco de piedra porque el material es nuevo. Solo es una adaptación, que no estaba ahí. Detrás del arco estuvo la pared original, que era de más de 2 metros de ancho, pero que fue perforada para trabajos de limpieza. Como la hacienda estuvo en abandono por décadas, tuvo filtraciones de agua que se acumularon. Esto de líquido se tuvo que drenar, removieron lodo, limpiaron y colocaron vitrinas. Al final adaptan esto como una salida para no regresar por dentro, sobre todo para no cruzarnos con los grupos que van pasando por la exposición. Ahí también hay zona de jardines con área de descanso y una máquina de tortura que sí pueden usar para la foto del recuerdo. Suban a quien quieran, yo ya les enseñé cómo castigar. Es una excelente tarde y sobre todo disfruten su recorrido. Que tengan muy buen viaje. Gracias. Gracias.